Buenos días, Dios les bendiga. Hoy vamos a ir al estudio de la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 1, bajo el tema Aflicción de los israelitas en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesed. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Jehová y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son todas robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Que el Señor añada bendiciones a su bendita palabra. En el tiempo del Éxodo, una palabra que significa, ¿verdad?, huida, salida. Estaban viviendo los israelitas lo peor de su vida. Estaban viviendo tiempos angustiosos donde eran oprimidos, humillados, maltratados, les daban trabajos pesados, les daban un sufrimiento tremendo, cuando ellos habían tenido todo en sus vidas, en sus casas. Ellos gozaban cuando estaban sus patriarcas todavía, pero aquí era como quien dice una nueva generación, y estaba sucediendo que estaban siendo oprimidos, estaban siendo maltratados. Cuando no hay un líder fuerte, suceden todas estas cosas, y aquí ellos estaban siendo afligidos en Egipto. Había una aflicción tremenda en la cual
Solo un Dios grande podía ayudarles. Pero como Dios había prometido a todos sus antepasados que iban a ser bendecidos todos ellos y su parentela, entonces Dios lo iba a cumplir. Y no podemos nosotros poner en duda lo que dice la palabra. En Hechos 7:18 dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Ese rey, usando astucia con un pueblo, él maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte y a sus niños para que no se propagasen, decía la palabra. Y en aquel mismo tiempo iba a tener que venir otro líder que el Señor iba a mandar, pero ese será otro tema. Pero aquí el rey era tan malo que usaba su astucia con el pueblo. Él usaba la astucia y maltrataba a los padres y maltrataba, quería que a los niños los mataran. Él no quería que siguieran creciendo porque era multitud de los que nacían. La vida de los israelitas se preservaba y se multiplicaba. Cuando Jacob descendió a Egipto, donde murió él, también los padres de ellos, los cuales hemos trasladado a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquén, y se acercaba el tiempo, ¿verdad?, de la promesa que Dios había dado a Abraham, que el pueblo creciera y se multiplicara en Egipto. Y así era. Así estaba sucediendo porque lo que Dios promete lo cumple. Ahora bien, sabemos que toda la familia que entraron a Egipto con Jacob eran 70 personas, donde iban sus hijos, sus hijas, los nietos, y toda la familia había crecido innumerablemente. Y José murió, y todos sus hermanos y toda aquella generación murió. Y los hijos de Israel se fructificaban y se multiplicaban, y iban aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Qué bonito es saber que cuando Dios ha dicho algo, se cumple. Y cuando Dios dice algo, nadie puede interferir en lo que Él dice. En otras palabras, lo que está escrito y dicho por nuestro Dios se cumplirá al pie de la palabra. Mientras el pueblo de Israel en Egipto estaba siendo afligido, ellos eran fortalecidos por Dios y ellos crecían y se aumentaban día a día. Y ese rey que había nacido en Egipto, que había surgido, era un nuevo rey que no conoció ni a José. Y, y él les decía al pueblo que los hijos de los de Israel es mayor y más fuerte que ellos. Y a eso le temían ellos, porque siendo egipcios no querían a los hebreos, ¿verdad? Había una división entre ellos de costumbres, de ideologías. Y él sabía muy bien que el Dios de ellos los fortalecía y los multiplicaba. Él sabía muy bien. Pero ahora él les decía ahí en el versículo 10 de Éxodo 1, ahora pues seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen. Le tenían miedo a la multiplicación y que acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestro enemigo. Ellos tenían miedo que ellos se unieran al enemigo porque los iban a vencer. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cada vez que los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de una manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel le hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Los oprimían, los maltrataban,
y amargaron su vida con dura servidumbre. Los ponían a hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaban con gran rigor. Eso sí es una aflicción tremenda. Y este rey de Egipto dio una orden a las hebreas, a una de las cuales se llamaba Cifre y otra Fuá, y le dijo: cuando asistáis a las mujeres hebreas en sus partos, ve si son el sexo y varón y matarlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios. Ellas no podían hacer aquello porque ellos eran muy temerosos de quitarle la vida, mucho peor a un inocente, y no hicieron como él se los dijo, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto, cuando se dio cuenta, las mandó a llamar y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras que dijeron: las mujeres hebreas no son como las egipcias. Estas mujeres son fuertes, estas mujeres son robustas. Y cuando llega la partera, ellas ya han dado a luz y no podíamos matarlos. Y a Dios le agradó, porque Dios puso esa palabra en la boca de ellas, porque todo se estaba cumpliendo como Dios le había prometido a Abraham. Amados hermanos, hermanas, amigos, yo les digo algo. Si usted se identifica con la palabra cuando usted la lee y quizás en alguna otra ocasión está siendo oprimido, humillado, afligido, y usted ha preservado y perseverado en la palabra de Dios, o la ha escuchado así, como quien dice accidentalmente, alguien le habló con la palabra de Dios, no fue pura coincidencia. Dios te habla a través de la palabra. Y así como al pueblo de Israel Él lo fortalecía y lo multiplicaba en fuerzas y en cantidad, tu vida puede ser fortalecida y multiplicada en fuerzas para que tú logres tus sueños, tus anhelos. Y Dios te preservará con vida para que puedas lograr lo que tanto has luchado y has deseado. Y Dios no va a permitir que nadie te humille más. Dios no va a permitir que te vean como que eres inservible o un estorbo. Porque Dios es justo en misericordia, es compasivo y grande en misericordia. Y tú mirarás con tus ojos a aquellos que te han oprimido, a aquellos que te han maltratado. Mirarás con tus ojos la mano de Dios a favor tuyo, pero no te vayas a alegrar del mal de ellos. Nunca te alegres cuando mires que tu enemigo ha fracasado. Preocúpate y pídale a Dios compasión por ellos, porque son seres humanos igual que tú, igual que yo. El pueblo de Israel lo humillaban y amargaban su vida, los maltrataban y los ponían a hacer trabajos pesados y labores de campo y de albañilería, y todo el trabajo lo hacían para servicio de los egipcios, al cual los obligaban con mucho rigor. Puede imaginarse usted cómo los maltrataban, cómo los trataban. ¿Has, has tenido tú alguna asimilación con este pasaje? ¿Has estado tú siendo humillado por alguien verbalmente, o abusan de tu tiempo y te dan duros trabajos en los cuales te sientes humillado y te sientes hasta amargado porque no te dejan respirar en paz? El tiempo de Dios llegará a tu vida. En el tiempo de Dios se arreglará cada situación. Y Dios, así como sacó al pueblo de Israel de Egipto, así te sacará a ti de ese lugar que se puede comparar con Egipto, en el cual hay mucha esclavitud, hay mucha humillación, mucha aflicción. Tú tienes que aprender a confiar y a esperar en Dios, pero acciona. Acciona, no esperes que las cosas se mejoren así por así. No te digo que le ayudes a Dios porque Él no necesita tu ayuda, quien necesita eres tú. Aliméntate con la palabra, ora,
Sé fiel a Dios, sométete a la palabra, camina y persevera, que aquellos que te humillan un día tú los verás en el suelo, los verás afligidos, los mirarás como alguien que no tiene esperanza. Así es que yo en este día, yo quiero dejarte esta palabra de reflexión de que así como el pueblo de Israel era oprimido por hombres perversos, por hombres malos como el rey y los egipcios, y que un día ellos serían sacados de la esclavitud a través de un líder que ya estaba siendo también planificado ahí arriba en los cielos, cómo y dónde iba a surgir. Estaba en medio de ellos y ellos ni cuenta se habían dado, pero Dios sí sabía de que muy pronto mandaría ese líder. Y por eso estaba preservando la vida de los niños, porque entre esos niños nacería ese líder. Yo quiero decirte, amados hermanos, que nunca es tarde para ver las respuestas de Dios. No te afanes a sentirte oprimido, no te afanes a decir que ya no hay esperanzas para ti. No te afanes, sigue luchando, sigue caminando sin desmayar y Dios te dará nuevas fuerzas, que un día lograrás el éxito que no has podido ver, todo lo que has luchado por varios años, en un día pronto y no muy lejano lo podrás ver. Pero sé fiel a Dios, sé fiel y no murmures en contra de Dios, porque no es Dios el que te ha puesto los sufrimientos, Él te los quiere quitar, pero tú no has dejado porque no te has sometido a Él, no has obedecido a Él. Obedece a Dios, ponte al servicio de Dios, somete tu vida y dile al Señor, Señor, he escuchado en tu palabra de que tú tienes el poder y la misericordia para podernos ayudar a los afligidos, a los maltratados y humillados. Yo en este día, yo vengo en busca de ti para que tú me ayudes y me fortalezcas y me des sabiduría, me des inteligencia. ¿Qué debo de hacer? Porque yo ya no puedo más. Ayúdame, oh Señor, ayúdame, mi Dios, ayúdame, Padre eterno. No dejes que desmaye, no dejes que las fuerzas se me terminen, porque yo necesito ayuda y no tengo ayuda de nadie. Y ya que tu palabra me enseña que tú sí me puedes ayudar, vengo ante ti en búsqueda de tu ayuda. Auxíliame, socórrame, Señor, porque ya no puedo más. Necesito que tu mano, que tus brazos me abracen, que tu voz me diga que tú estás conmigo y que nunca me has abandonado, porque yo necesito salir adelante. Y dígale al Señor, humíese ante Él. No se humille ante el hombre, humíese ante Dios. Manténgase firme y la mano de Dios te sostiene. Por eso, cuando tú haces un examen en tu vida y te das cuenta cuánto has padecido y cuánto has aguantado, dale gracias a Dios y dile, Señor, si no hubiera sido porque tú has estado conmigo y yo sin darme cuenta, tú me has sostenido y me has guardado del peligro y me has sustentado y me has dado salud, me has dado vida y no me había dado cuenta. He caminado 10, 15, 20, 30, 50 años y no me había dado cuenta que tú has estado conmigo. Mujer, hombre, niño, joven, apóyate en Jehová. No te apoyes en tus propias fuerzas. No te apoyes en que decir que yo lo puedo todo. Claro, lo podemos todo, pero en Él. En Él todo lo podemos porque de Él viene la fortaleza. Amados hermanos, cuando el pueblo de Israel estaban siendo oprimidos, entre más se oprimían, más se multiplicaban, más crecían. Y de esa manera los egipcios tenían miedo del pueblo de los hijos de Israel. Ustedes saben, ¿verdad?, que Israel era el nombre que Dios le dio a Jacob. Y entonces se quedó así, los hijos de Israel. Y usted sabe de que hay una nación que se llama Israel, como hubo un hombre que se llamó Israel porque Dios así lo llamó, que fue Jacob. Los egipcios
hacían servir a los hijos de Israel con dureza, con amargura, amargaban la vida de ellos y les daban duros trabajos, duras cosas que les tocaba hacer como barro, ladrillo y la labor del campo, en toda la labor del campo les tocaba a los israelitas hacerlo. Y todo el servicio que ellos hacían era obligado con rigor, no era ni que los trataban bien. Y entonces Dios estaba preparando el tiempo, estaba preparando el momento. Pero un día Dios levantaría un líder el cual los iba a sacar del pueblo de Egipto. Dios te sacará de ese tiempo en que tú ya no soportas más, que ya te crees sin fuerza. Dios te sacará de allí. Dios hará lo que tú nunca has esperado. Muchas personas, antes de que termine el año, van a tener sorpresas de parte de Dios. Y les digo de parte de Dios porque todo lo bueno viene de parte de Dios. Y no le haga caso a lo negativo, no le haga caso a las personas que están hablando negativamente. Usted hágale caso de que usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Usted tiene muchos sueños, tiene muchas habilidades, tiene talentos que Dios le ha dado. Use esos talentos para hacer el bien y Dios lo va a recompensar. Saque esos talentos. Hay personas que nunca han trabajado en nada y sacan esos talentos. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de nuestro Dios. Por tanto, el hombre y la mujer tenemos inteligencia dada porque Dios nos ha dado. Lo que pasa es que somos tan haraganes hasta para pensar. Hay personas que sacan sus habilidades de la noche a la mañana. Si a usted no le funcionó un trabajo, pues pruebe otro. Si no le funciona, pues búsquese otro. Pero usted va a encontrar lo que va alineado con usted. Hay niños, hay jóvenes que los padres les obligan a estudiar una carrera y nunca les han hecho conciencia a sus hijos qué quisieran ser ellos cuando fueran adultos. Pregúntele a sus hijos, pero hablen formalmente porque hay niños que todo lo agarran en juego. Y usted póngale un listado de carreras u oficios y en el área que usted mire que es más fuerte en su hijo, ahí apóyelo. Usted no quiera verse en su hijo porque quizás usted quiso ser un médico, quiso ser un abogado y usted quiere obligarle a su hijo que sea un médico, que sea un abogado y su hijo no quiere eso. Su hijo le gusta la arquitectura, a su hijo le gusta ser un carpintero, un ebanista, pues apóyelo. Lo que importa es que su hijo sea alguien en la vida, que no sea un haragán mantenido, sino alguien que cuando se presenta la oportunidad de hacer un trabajo que nadie lo quiere hacer, porque hay trabajos que a muchos se les imposibilita hacerlo porque no tienen esa habilidad, entonces ahí está su hijo para hacerlo. Muchos hijos han aprendido carpintería, han aprendido albañilería, ebanistería. Bueno, otros han terminado con artes culinarias, con, con trabajos de chef y no se le quita nada, porque hay padres que tienen unos prejuicios en su corazón que a sus hijos varones no les gusta que entren a la cocina a hacer nada porque para ellos ese hijo se le va a hacer mujer. Están en una equivocación esos padres, tanto mujeres como hombres. Su niño desde el día que nació es varón. Por eso dice, nació un hermoso varón. ¿Por qué? Porque sus órganos genitales son de varón. Y cuando nace una niña, nació una niña hermosa. Entonces, usted es el que le da identidad a su hijo de lo que él va a ser en el futuro. Pero hay padres que le meten a sus hijos, no te metas a la cocina porque la cocina solo es para las mujeres. No te metas en trabajos de varones porque eso solo es para los varones. Claro que hay trabajos que son muy pesados para una mujer, pero hay mujeres que son muy fuertes y son femeninas a la vez. Y eso no les quita, es la capacidad que Dios dio a cada persona. Y así hay varones que son muy delicados para cosas pesadas, pero eso no significa que no sean varones, sencillamente que el área de ellos no va a ser esa. Muchos nacieron para oficina,
otros nacieron para mayordomos, otros nacieron para hacer grandes labores pesadas y fuertes, pero se ponen a la par de otros a hacer sus trabajos en equipo. Hay muchas cosas que el ser humano no las entiende, pero no haga que su hijo pierda la identidad solo porque usted tiene prejuicios humanos. No maltrate a su hijo, no maltrate a su niña. Deje que su hijo aprenda a hacer de todas las labores de la casa, que no se le quita nada. Eso está en la mente de su niño si usted así se lo mete en su cabeza. No oprima a sus hijos, no los maldiga, no los humille. Hay varones que son tan ordenados, tan disciplinados, que saben hacer las cosas mejor que una mujer. Ahora bien, yo no me quiero salir del tema, ¿verdad? Pero sí quiero decirles de que hay niños que nacen en hogares donde los humillan, donde les amargan su vida, donde hay niños que les ponen más cargas que a otros, como le sucedía al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Ahí no le daban los trabajos pesados a los egipcios, se los daban a los hebreos, los tenían como esclavos. Así sucede en determinados hogares. Hay niños que porque es el mayor, le dan todas las cargas, cuida a tus hermanos, cuida la casa y no tiene derecho a salir porque él es el hombre o es la mujer de la casa. No, hermanos, no hay que tener esas diferencias en nuestros hogares. A veces erramos en eso y maltratamos a nuestros hijos, los oprimimos y somos hogares cristianos. Siendo hogares cristianos, hacemos ese tipo de humillaciones y esclavizamos a nuestros hijos a un ambiente solo porque a ti te trataron mal cuando eras un niño tus padres o con quien te creaste. Ya deja de ser un dictador en tu hogar, sé un buen padre. Y si eres una persona que conoce la palabra, no necesitas maltratar a tus hijos para demostrar que eres un hombre. Hombre, el hombre no es porque carga órganos genitales o porque tiene una voz fuerte. Hombre es aquel que sabe considerar a los demás como que si fuera él mismo, igual a la mujer, que se pone en el lugar de otra persona para no maltratarlo, porque no quiere ella llegar a ese extremo, no quiere él llegar a ese extremo de ser maltratado. Ponte en el lugar de otros y no oprimas más, no oprimas a tus empleados, no oprimas a tu familia, no oprimas a tus estudiantes, no oprimas a los que forman parte de un equipo de trabajo donde tú eres jefe. No los oprimas, no los humilles, porque un día ellos serán levantados y llegarán a unos niveles más altos que tú, porque ellos ya no van a querer ser servidumbre, van a querer llegar a un extremo donde ellos quieren ser los jefes de algunos equipos de trabajo. Créame que hay personas que han superado la humillación y han llegado al extremo de llegar a ser más que aquellos que un día fueron sus jefes, porque Dios estaba con ellos, Dios los fortaleció, Dios los creció y los hizo un día que salieran de allí, pero ellos después valorizarán a otros porque ellos lo sufrieron. ¿Se ha topado usted, se ha encontrado con personas que, que son buenos jefes, tanto hembra como mujer, y les pregunta que a ellos los maltrataron y ellos sufrieron, pero ellos lograron superar aquello? Entonces es necesario que todos pasemos por procesos de humillación para que el día que el Señor te lleve a un nivel mejor en esta vida, de un nivel de trabajo, a un nivel académico, tú puedas ver hacia abajo y no ver a las personas como insectos, sino como seres humanos que necesitan de que tú los aprendes a valorizar y a considerar sus vidas y no verlos como a esclavos. Porque Dios un día levantará su mano a favor de ellos y serás tú humillado. Yo quiero decirles de que en este día, en este pasaje, aprendemos muchas cosas y el que humilla un día será humillado y el que fue humillado un día será exaltado. Que el Señor pueda hacernos entender que nadie es más que nadie, pero que sí, el que tiene la oportunidad de estar arriba porque llegó a una posición buena, porque fue un buen estudiante y logró un nivel académico bueno,
No mire de menos a sus empleados, ayúdelos, fortalézcalos, hágalos crecer y dígales, no toda la vida va a ser un empleado usted. Yo veo que en usted hay potenciales. Un día usted puede tener su propia empresa. Anímelo, no sea egoísta. Forme gente. Haga legados buenos en las personas y hágalos entender de que no se conformen a un triste trabajo y no que diga, supérese. Hay muchachas que han entrado a trabajar como aseadoras de una empresa y ahí están estudiando y un día ellas llegan a ser un nivel académico en su vida que quedó atrás la escoba, quedó atrás el trapeador y ellas no se avergonzaron porque un trabajo humilde y noble les ayudó a poder darse sus estudios para ser hoy una jefa de personal, un jefe de una empresa. Así es que no sea egoísta, anime y haga crecer a las personas moral y físicamente. Que el Señor añada bendiciones a su vida, que el Señor les ayude a todos y que cambiamos esa mentalidad tan diminuta y egoísta que hemos tenido. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús y no desmayemos, sometámonos a Dios, busquemos más de Dios y no dejemos de orar por los demás y oremos por nuestras vidas y accionemos haciendo siempre el bien, que seamos buenos ejemplos tanto dentro de nuestras casas, dentro de las congregaciones, dentro de los trabajos, porque allí estará Dios con usted exaltándolo y que la gloria solamente sea para nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y nos guarde. En el nombre de Jesús, dejo esta palabra a cada uno de ustedes para que hagan conciencia de ella y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, Dios me los bendiga. Amén.